Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Ética, Ética 1. Hablemos de ética y psicología. En términos comunes, la ética es el conjunto de principios que define lo que es bueno y lo que es malo en la vida humana. Alguien es calificado de ético cuando su actividad es consecuente con esos principios y realiza aquello que una determinada sociedad estipula como bueno. Toda profesión, en sentido amplio, supone un saber científico y técnico tanto en el orden teórico como en el práctico. Es decir, toda profesión supone un conocimiento más o menos especializado y unas habilidades vinculadas a ese conocimiento y que permiten actuar el saber. Se trata, por consiguiente, de un saber teórico práctico. La profesión, además, supone un ejercicio de ese saber a nivel público al interior de una determinada sociedad. La ética profesional es, en un primer momento, aquel conjunto de principios que permite distinguir lo bueno de lo malo en ese quehacer de un saber teórico práctico en una sociedad, es decir, cuando ese quehacer es bueno y cuando es malo. Existen algunas concepciones sobre la ética profesional, muy extendidas en nuestro medio y que en nuestra opinión representan dos enfoques erróneos que acarrean graves consecuencias: la concepción de la ética como un aditamento postizo y la concepción de la ética como un conjunto de ideales abstractos y universales. Podríamos hablar de la ética postiza. La ética profesional es entendida a veces como un aditamento, una añadidura más o menos postiza al cuerpo científico y técnico que una persona o una serie de personas, como entidad personal o colectiva, ejercen públicamente en una sociedad. Para ser profesional, por ejemplo, médico, arquitecto, enfermera, agricultor, psicólogo, abogado, hay que aprender lo propio de su quehacer y cómo hay que hacerlo bien. Ese hacer bien sería lo específico de una rama del saber puesta en práctica en cada profesión y no incluiría la ética. Pues solo una vez aprendido el saber científico y técnico, cabría preguntarse cómo aplicar bien los conocimientos y habilidades adquiridos y cómo utilizar la profesión en beneficio propio y de los demás, cómo actuar profesionalmente. La ética es entonces algo añadido al saber científico técnico en el momento de su aplicación práctica. Cuando la ética se entiende como un aditamento de este tipo, se suponen tres cosas. Una, que cada rama científico-técnica del saber tiene su propia racionalidad. Dos, que esa racionalidad es amoral. Y tres, que la ética solo entra en juego en las aplicaciones prácticas de la ciencia. La primera, en ella se supone ante todo que cada rama científico-técnica tiene una racionalidad propia inherente a su estructura. Por racionalidad hay que entender aquí aquel conjunto de principios que explica la realidad o algún aspecto de la realidad desde una determinada perspectiva. Una es, por ejemplo, la racionalidad de la psicología, que tiende a examinar los fenómenos en cuanto dependen de las personas individuales, y otra, la racionalidad de la sociología, que tiende a contemplar los mismos fenómenos en cuanto dependen de las estructuras sociales. La segunda, en cuanto a racionalidad amoral o moral, se supone, en segundo lugar, que la racionalidad del saber científico-técnico es amoral, ajena a los valores, o premoral, previa a toda consideración axiológica. Buscar las causas más profundas del comportamiento humano es una historia de refuerzos o la elaboración inconsciente de las relaciones interpersonales que nada tendría que ver de por sí con el bien o el mal de las personas concretas. O es así o no lo es. O es un supuesto acertado, cierto o no lo es. De ser válido este supuesto, se estarían aceptando por lo mismo dos puntos muy importantes. Uno, que la racionalidad científica es, de por sí, ajena a cualquier referencia humana. Lo científico no dependería en sí de los seres humanos. El agua se compone de oxígeno e hidrógeno, independientemente de las personas que lo afirmen. La contingencia de refuerzos condiciona el aprendizaje. Se sepa o no, se afirme aquí o en otro lugar. Es la referencia al humano lo que fundamentalmente determina la valoración de las diversas realidades, por consiguiente. Si la ciencia es amoral o premoral, quiere decir que la ciencia, su racionalidad es ajena a la referencia humana. Y un segundo punto, diríamos que al darse esta disociación entre ciencia y valores, se supone que los valores quedan confinados al terreno de la subjetividad del científico
o bien de aquel que practica o aplica una ciencia, es decir, al ámbito de la intersubjetividad, pero que los valores no entran en el campo de la objetividad científica. De ahí se concluye que la ética tiene que ser una ética de intenciones, o sea, subjetivas. La suposición sobre la moralidad de la racionalidad científica ha sido uno de los temas más debatidos. Y en el tercer punto, la moralidad de la racionalidad científica llevaría a la conclusión de que la consideración ética solo comienza a tener sentido en el paso de la ciencia a sus aplicaciones concretas. Y en la sociedad, la eticidad estaría no en la ciencia, sino en el quehacer de cada sujeto profesional en el momento de aplicar la ciencia a la realidad social, es decir, en la mediación entre ciencia y sus beneficiarios. Esta visión parte de un modelo dual del quehacer científico que divide entre ciencia pura y ciencia aplicada, entre ciencia y aplicación técnica, presuponiendo que al quehacer puro del científico puede aislarse idealmente de cualquier influjo y contaminación de intereses y subjetividades. Lo ético o no ético del quehacer profesional estaría en la manera como cada persona utiliza la racionalidad de su ciencia técnica y en los objetivos a los que orienta esa utilización práctica. De ahí a la concepción de la ética profesional como un recetario de comportamiento y finalidades más o menos subjetivas, no hay más compaso. Pero de ahí también la inespecificidad de las normas éticas reclamadas a los diversos profesionales, ya que la valoración comenzaría precisamente en el mismo punto en que la diversificación racional de cada especialidad científica termina y comienzan los principios formales de la convivencia social. Por lo tanto, ser ético es lo mismo en todas las profesiones. Hay que ser bueno, hacer el bien, no aprovecharse de las personas con las que se trata, no hacer daño, no perjudicar. Lo cual no clarifica en modo alguno qué significa ser bueno o no hacer daño en cada profesión, ni especifica cuál es el bien concreto que hay que esperar y exigir de cada profesión en concreto. Y luego tendríamos la ética idealista, que este es un segundo enfoque, en que en nuestra opinión erróneo de la ética profesional es el de partir de un esquema de principios generales, presuntamente vinculados a una serie de valores absolutos, y en postular que esos principios se cumplan siempre en todo lugar y por todos. Según esta concepción ética, habría unos principios que serían válidos siempre y en todo lugar, ya que estarían vinculados a la naturaleza humana como tal. Se trataría, por tanto, de unos principios éticos que desbordarían la historia, a históricos o metahistóricas. Ahora bien, este tipo de ética se apoya en una concepción peculiar del ser humano, que prescinde o minusvalora las dimensiones históricas. Desde esta perspectiva, el hombre, a lo más, cumple un proceso de desarrollo, pero no una evolución, y mucho menos una evolución dialéctica. Si hay unos principios igualmente aplicables en todo tiempo y lugar, es porque no hay diferencias esenciales entre el hombre del Imperio Romano, de la Edad Media y de 1982, entre un norteamericano y un chino. En psicología se encuentran con bastante frecuencia versiones ahistóricas de la naturaleza humana. En general, tienden a incurrir en este peligro todas aquellas teorías y modelos de la personalidad que pretenden entender la realidad humana en base a los modos y formas más que a los contenidos y terminan generalizando esas formas como principios genéricos de comprensión. Algo así ha sucedido con el principio de la homeostasis o con no pocos modelos sobre las escalas de necesidades. El formalismo, en psicología, permite la generalización, pero no la comprensión de aquellas sociedades, personas y acciones que difieren radicalmente de la sociedad. Personas y acciones que sirvieron para la generalización. En el fondo, un análisis ideológico de estas generalizaciones históricas y en general de esta postura sobre la naturaleza humana acaba por descubrir, tras esa naturaleza genérica y estática, una naturaleza muy concreta y determinada, una naturaleza que tipifica y absolutiza una serie de valores, de intereses sociales, muy concretos. Se descubren aquellos valores que expresan y justifican el orden vigente en un lugar y momento de la historia, y el orden vigente es, de hecho, el orden de quien en cada caso concreto detenta el poder. Aranguren pone a este respecto un ejemplo muy significativo, a propósito de la moral sexual.
en el siglo XIX nos dice que se instaura la moral burguesa y que procede de una cosmovisión individualista y es fundamentalmente moral de clase y se presenta como expresión de un idealismo espiritualista. Las virtudes cardinales de esta moral son, aparte, la laborosidad, la previsión y el ahorro, la virtud del orden, la pulcritud y limpieza, la seriedad y honradez, y los tratos comerciales y el buen nombre, es decir, la respetabilidad. Este código moral, obviamente, expresión de unos intereses concretos, llega a convertirse en el sentido de la moral cristiana sexual, con lo que las virtudes cristianas fueron así utilizadas para ser puestas al servicio de una promoción social o de su consolidación. De este modo, se entiende bien la conversión de la virginidad, cuyo sentido genuino solo puede ser la ofrenda del cuerpo y del alma, intactos a Dios, en ahorro de los sentimientos y los actos amorosos para invertirlos cuando llegue el momento y con el mayor rendimiento posible en el negocio matrimonial. La honradez en el contrato requiere la entrega de mercancía sana y no averiada. De esta forma, los valores de una clase social se convierten en valores cristianos y, empujados por los intereses históricos de esa clase, adquieren pretensión de universalidad, es decir, de ser válidos para todos, siempre y en todo lugar. De esta manera, la formulación de una ética genérica ciega a la historia no suele significar más que la formulación ideologizada de unos intereses sociales bien específicos. La ética idealista termina por desentenderse de aquellas condiciones concretas que determinan, de hecho, la posibilidad o imposibilidad de que los valores predicados se encarnen en la historia, lo que es lo mejor demostración de su carácter falaz. La virginidad, como ahorro, prescinde del motor que en la vida real necesita la persona para vivir ese valor cristiano, así como las condiciones comunitarias que lo hacen posible, con lo cual termina por convertirse en aislamiento neurótico o en formalismo aparente, pero en cualquier caso no en vivencia de la entrega a Dios, predicada por el valor. Un ejemplo característico en nuestro medio de la ética idealista lo constituye el reclamo formal de la libertad individual, libertad de pensamiento, de trabajo, de empresa. En la realidad se ignoran los condicionantes específicos de la libertad, los mecanismos concretos que la ahogan, con lo que la prédica de libertad se aplica únicamente a quienes supuestamente la tienen porque explotan y oprimen, mientras que la libertad de la mayoría solo lo es para someterse o morirse de hambre, cuando no por represión directa. Hablemos de ética y actividad psicológica. Frente a una ética postiza, como hemos dicho, y una ética idealista, hay que afirmar que lo ético está intrínsecamente presente en toda actividad profesional, y para el caso en la actividad psicológica. Esta presencia intrínseca abarca, por tanto, la racionalidad científico-técnica de cada profesión, aquí de la psicología, así como las determinaciones y aplicaciones concretas. Actividad psicológica no significa aquí lo mismo que actividad psíquica, es decir, los procesos psíquicos del comportamiento humano y animal. En ese sentido, toda acción tiene un necesario carácter psíquico y, por tanto, habría que incluir en ese apartado todo tipo de actividad. Cuando se habla aquí de actividad psicológica, nos referimos a todos aquellos procesos, comportamientos y determinaciones que son objeto de la ciencia de la psicología, tanto en su vertiente teórica como en su vertiente práctica. La actividad psicológica incluye, por lo tanto, dos aspectos. La ciencia de la psicología, lo que normalmente llamamos la psicología, y el trabajo del psicólogo, en cuanto tal, ya sea de investigación o ya en cualquier área de la profesión. La actividad psicológica. Esta incluye, ante todo, aquellos procesos por los que se constituye la ciencia de la psicología, suponiendo que se pueda hablar con propiedad de una ciencia de la psicología. Esta vertiente de la actividad psicológica perseguirá la comprensión, cada vez más adecuada, de la acción humana según una coherencia y racionalidad propias. Ante todo, conviene insistir que aquí hablamos de acción y no de conducta, como suele ser la norma entre los psicólogos. Hay muchas razones para ello. La principal es el peso histórico que tiene en psicología el término de conducta, ligado, como está, a la orientación de Watson, 1925-1972. El término conducta
reduce el objeto de la psicología a los aspectos más externos del hacer humano, aquellos aspectos mensurables como cosas. Sin duda es esta una parte importante del comportamiento humano, pero no la más específica o clarificadora. Hablar de conducta tiene como consecuencia prescindir de la interioridad del quehacer humano, tanto en la intencionalidad de lo que se hace, como en su contenido y por consiguiente en el significado de la acción y de su producto histórico. Amar a alguien no es lo mismo que la fricción entre sus cuerpos y la lucha por el poder no puede reducirse a movimientos musculares más o menos coordinados. Ciertamente, al optar por el concepto de acción, en lugar del término conducta, se arriesga el sacar de nuevo la psicología del ámbito científico en que Watson pretendió introducirla. No es posible entender la psicología en el mismo sentido que se entiende la física, la química o la astronomía. Si ello tiene como consecuencia el que no se pueda hablar de ciencia de la psicología, queda abierto a debate. En todo caso, de poco serviría convertir la psicología en una ciencia si para ello hay que eliminar, primero, aquello que sería más propio del objeto de una psicología del ser humano, es decir, del sentido de su quehacer al interior de una historia. Se afirma que la psicología como ciencia procede de acuerdo con una coherencia y racionalidades propias. Si se habla de racionalidad es porque puede darse también una irracionalidad o incoherencia, y ello en el corazón mismo de la psicología como ciencia. La irracionalidad puede darse a muchos niveles, desde el punto de partida hasta los saltos injustificados en las conclusiones, pasando por los terrenos tan visibles de las deficiencias metodológicas. Acabamos de mencionar una de esas irracionalidades en el punto de partida, la irracionalidad del conductismo, que presupone que la psicología tiene que ser como las ciencias naturales y, en consecuencia, procede a reducir su objeto a lo que los métodos de esas ciencias pueden abarcar. Supuesta una racionalidad propia de la ciencia psicológica, el carácter ético de la actividad psicológica consistiría en permanecer fiel a ella. En otras palabras, si uno mantiene una concepción psicoanalista, deberá utilizar su esquema de análisis y de comprensión. Esto no es muchas veces fácil en psicología. No lo es, ante todo, por las exigencias del medio social o institucional en que uno trabaja y que reclaman unos resultados y persiguen unos objetivos. El director del centro escolar, por ejemplo, no quiere que se perturbe a los padres de familia, con lo que el psicólogo tendrá que ignorar aspectos básicos en los problemas escolares de los alumnos. Pero tampoco es fácil permanecer fiel a la racionalidad psicológica, porque el mismo psicólogo no es ajeno a los análisis que realiza. En otras palabras, sus propios problemas y aspiraciones pueden jugar un papel importante ya que constituyen la materia de su análisis. Las fantasías sexuales de una esposa cuyo matrimonio ha entrado en crisis pueden despertar inquietud en la psicóloga acerca de su propia situación familiar.